En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Muchas bendiciones. Vamos a el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, vamos a leer a contar del versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Un pasaje para muchos conocido. Es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Sabe que al principio de este relato bíblico, a mí personalmente me llama la atención que diga la Escritura que era necesario que Jesús pasara por ese lugar. Era necesario que Jesús pasara por Samaria para tener este encuentro con esta mujer que seguramente por el horario que va a buscar agua, lo que quería era evitar encontrarse con otras personas. Y sabe que en ese horario poco habitual para ir a buscar agua, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una historia, este relato, cómo se desarrolla, ¿sabe? Tiene muchos matices de los cuales nosotros debemos poner atención. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le está diciendo a esta mujer y adelantando que la adoración no iba a estar remitida a un lugar físico. No solamente iba a ser en ese monte donde ella decía que los padres ahí habían adorado, ni solamente en Jerusalén, sino que venía la hora, Jesús anunció, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Primera cosa. Y segunda cosa, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ya no es una adoración sujeta a un lugar físico exclusivamente, sino que es una adoración espiritual. O sea, la verdadera adoración hoy no está sujeta a un lugar físico. No solamente es porque tenemos que ir necesariamente a cierto lugar geográfico, donde sea que sea, para adorar a Dios, sino que en nuestro interior y en nuestra vida nosotros podemos presentar una ofrenda de adoración al Señor de forma permanente. Esa es la diferencia de esta nueva dispensación dentro de otras, pero donde ya no es necesario solamente ir a un lugar para adorar al Señor, sino que podemos adorar a Dios en todo lugar.
Entonces debemos comprender y entender muy bien qué es la adoración que el Señor busca de nosotros, o qué es lo que el Señor a través de su palabra nos enseña que es el culto. Claro, porque como que remitimos el culto exclusivamente a cierto horario, ciertos días de la semana, pero el verdadero culto a Dios es mucho más que eso, es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a la carta a los Romanos, nos enseña que el culto racional, los primeros versículos del capítulo 12, dice que el culto racional es presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. O sea, el culto a Dios no es solamente ir a la reunión. El culto a Dios no es solamente separar un tiempo en el día o en la semana para ir y congregarme. El culto a Dios en la dispensación de la gracia, ¿sabe? Representa todas las áreas de vida de la persona, todas. O sea, Dios no está interesado en que usted y yo le rindamos 1, 2, 4, 6, 7 o ni siquiera el diezmo del tiempo. Porque por ahí una vez alguien me dijo, bueno, tenemos que apartar el diezmo del tiempo. ¿Sabe? No, eso no es bíblico. No tiene soporte bíblico, no tiene sustento bíblico, sino que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo, ¿sabe? El Señor nos llama para que nosotros entreguemos, rindamos nuestra vida a Él. Por eso que la Biblia dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón. Por eso que el Señor quiere morar en nuestras vidas. ¿Sabe? Porque a partir del día que nosotros conocimos a Jesucristo, a partir del día que Jesús apareció en nuestro camino, nosotros tenemos que rendir no un espacio de tiempo, sino que son vidas rendidas al Señor. Vidas rendidas. No solamente, insisto, un espacio de tiempo. No solamente decir, bueno, voy a ir para quedar bien con Dios en ofrendar una parte de mi tiempo a la semana. No. Vidas rendidas, una vida de adoración completa. Completa. Al punto que si nosotros comprendemos esto siempre basándonos en la palabra del Señor, la Biblia nos enseña muy claramente que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo para Dios. Todo. Insisto, no es solamente que le dediquemos un tiempo, no es solamente que vayamos a la reunión, no es solamente que nos quedemos tranquilos porque fuimos y nos congregamos, sino que, ¿qué pasa después que termina esa reunión? Vuelvo a decir, es un culto permanente. Me estaba recordando de las palabras que dice el apóstol Pablo. Él lo dijo muy claro. Él dijo, con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo. Él dijo, Cristo vive en mí. Así, con Cristo juntamente estoy crucificado. O sea, la razón de vivir para el apóstol, el día a día del apóstol era vivir no para complacer sus propios deseos, era vivir no para darle órdenes él a Dios o ideas a Dios sobre lo que Dios, según el apóstol, debería hacer, sino que era para él ponerse al servicio del Señor para que su vida fuera una ofrenda permanente a Dios. En otras palabras, ¿sabe qué? Vivir para Dios, que esa vida fuera un culto a Dios. Si usted cree que culto a Dios es solamente reservar un espacio de tiempo en la agenda a la semana, sabe que está muy equivocado, está muy equivocada. Dios demanda que nuestras vidas completas sean un culto a Él de forma permanente. ¿No será que nosotros nos volvimos casi como profesionales del culto?
¿No será que nosotros casi nos volvimos como dependientes de nuestras reuniones porque ahí teníamos nuestro encuentro con el Señor, porque ahí teníamos nuestro alimento espiritual? Pero una vez que se hacía esa oración final, una vez que se decía ese amén de esa oración y nos despedíamos, nuestra realidad cambiaba, nuestra vida cambiaba. Cuando salíamos de ese lugar de reunión, nuestra vida pasaba a ser una vida normal y no había nada en nosotros que evidenciara que Cristo vive en nosotros. ¿Sabe? Adoración, culto a Dios es mucho más que ir a una reunión. Es muchísimo más. Es rendir la vida a Dios. Miren lo que dice la última parte del versículo 31 de Primera de Corintios capítulo 10. La Biblia dice bien claro que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Dios no te está diciendo que dejes de trabajar. Dios no te está diciendo que dejes de estudiar, pero si estás trabajando, si estás estudiando o eres dueña de casa o estás jubilado, estás jubilada, tus actividades, la Biblia nos dice que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Le vuelvo a decir, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, la última parte de ese versículo dice, hacedlo todo, destaque esa palabra. Hacerlo todo, ya sea que trabajes en el campo, ya sea que trabajes en alguna oficina, ya sea que trabajes en una panadería, ya sea que trabajes en una repartición del gobierno, en un servicio público, en lo que sea, tengas tu empresa, tengas tu comercio, lo que sea que desarrolles, la Biblia dice que hagamos todo para la gloria de Dios. Entonces es un culto permanente. Hermano querido, hermana que estás escuchando, eso debemos comprenderlo nosotros. No es que Dios, es más, no es que Dios necesite que nosotros vayamos y le rindamos culto. No le estamos haciendo ningún favor a Dios cuando nos congregamos. No, si los bendecidos somos nosotros. Sí. Si la condición de Dios no cambia. Por eso que la Biblia dice tan claramente cuando nos enseña la expresión, la actitud de un adorador que debe entrar por sus puertas con acción de gracia. Es que no vamos al culto congregacional a encontrarnos con Dios. No vamos ahí como quien va a una cita romántica y se da un par de besitos y hasta la próxima. No. No vamos a encontrarnos con Dios. Hay ideas equivocadas que han sido introducidas a las reuniones cristianas. Como por ejemplo cuando hay gente que dice vamos a dar la bienvenida a la persona más importante de este lugar y vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo. ¿Eso de dónde lo sacaron? ¿A quién tú le das la bienvenida? Al que viene llegando. Al que no estaba. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. No tener una conciencia de que en esta dispensación de las gracias no es como en el Antiguo Testamento. Parece que algunos insisten en hacer el pasado presente. Presente el pasado. Claro, en decir, hermanos, este lugar es casa de Dios. Cuando hablamos de los materiales, cuando hablamos del lugar físico donde nos congregamos, y la casa de Dios, el templo que Dios determinó, y lo que dice la Escritura es que nosotros, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y no es como en el Antiguo Testamento donde esos hombres tenían visitaciones. Hoy el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que darle en cada reunión la bienvenida al Espíritu Santo? Si yo voy con el Espíritu Santo en mi vida, si Él mora en mi vida, yo no voy a encontrarme con Dios si yo sé que Dios habita en mí. Que Dios está conmigo en lo privado, que Dios está conmigo en lo público y que Dios me llama a ser uno de esos adoradores. Porque esos adoradores, el Padre busca que le adoran.
Y nosotros creemos que adorador es igual a cantante. Nosotros creemos que adoración es igual a un estilo de música. Nosotros creemos que alabanza son canciones. Y hemos limitado el idioma bíblico a ciertas cosas. Un adorador también es ese hombre, esa mujer que teniendo la posibilidad de fallarle a su Señor, teniendo la posibilidad de pecar, teniendo la posibilidad de dejarse seducir por el pecado, dice no, aunque sea en lo privado, aunque no esté en los ojos de tu pastor, de tu líder, no. Igual como lo hizo José, no cantó ninguna canción, no cantó ninguna alabanza como nosotros conocemos, pero él dijo, no, yo no voy a pecar contra Jehová. Él no dijo, yo no voy a pecar contra mi jefe porque ha sido un excelente jefe. No, primero que mi jefe está Jehová. Yo a él le debo obediencia, a él le debo adoración, a mi Dios. Yo no voy a pecar contra él. Eso también es adoración. El vivir una vida de dependencia, el vivir una vida de oración, el vivir una vida de comunión, eso es una vida de adoración. Que lo primero que hagas cuando se abren tus ojos en la mañana, a lo mejor no vas a cantar inmediatamente una canción, pero cuando decimos, Señor, gracias por haberme dado este nuevo día de vida, ahí ya estamos alabando, ahí ya estamos adorando, y seguramente lo que sigue después de eso es muchos casos los que pueden, porque hay gente que no puede, es ponernos de rodillas para hablar con el Señor, es ponernos de rodillas para incorporar a Dios a ese día, decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, necesito que tú me ayudes, necesito que vayamos juntos, necesito que tú me guardes, que tú guardes a mi familia, Padre, aquí estoy para lo que quieras usarme. No es solamente ir a orar al templo. No es solamente tener espacios de oración. La Biblia dice que oremos sin cesar. Es una vida de dependencia, es una vida de adoración. Y cuando tú decides vivir en santidad, cuando tú decides comprender y entender lo que significa esa adoración que dice la palabra del Señor, esa adoración en espíritu y en verdad, comprendes que es mucho más que un culto a la semana. Comprendes que nuestra vida es un culto permanente a Dios. Ofrecer nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y ahí ha estado nuestra deficiencia. Ahí ha estado uno de nuestros más grandes y serios problemas. Creer que yo voy a esa reunión congregacional a encontrarme con Dios. Y después que me encontré con Dios, o después que sentí o no sentí algo, bueno, regreso a casa. Y mi realidad en casa es diferente. Porque el Señor quedó allá. El Señor quedó en esa reunión. Y después tendré que ir a encontrarme con Él a la próxima reunión. Porque ni mis hábitos, ni mi estilo de vida demuestran que en realidad soy un adorador o una adoradora. Ni lo que digo, ni lo que escucho, ni lo que veo dan gloria a Dios. Iglesia amada, ese ha sido uno de nuestros más grandes problemas. Esa ha sido una de nuestras más grandes deficiencias. Dejar al Señor afuera de nuestro día a día. No considerar a Dios en nuestro día a día. No comprender que adorar es mucho más que cantar una canción lenta. No comprender que adorar es mucho más que levantar tus manos en la reunión. Adorar tiene que ver también con obedecer a Dios. Adorar tiene que ver con considerar a Dios en todos tus caminos. Adorar tiene que ver con considerar a Dios a la hora de tomar una decisión y no solamente ir a buscar una opinión, a ver qué Dios me dice en su palabra para saber, pero yo ya sé más o menos lo que quiero. Adorar es rendir tu voluntad, es rendir nuestra voluntad al Señor y decirle al Señor, igual como lo hizo el apóstol, con Cristo juntamente estoy crucificado. Ahora no vivo yo, Cristo vive en mí.
Adorar no es querer que Dios haga mi voluntad. Adorar es rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Comprender que yo soy su siervo y Él es mi Dios. Comprender que Él conoce los planes que tiene para mí y sus planes son de bien. Y aunque yo entienda o no entienda en el momento, pero cuando yo rindo mi voluntad a Dios, Él va a encaminar mis pasos en su voluntad. Él me va a llevar al mejor lugar porque Él se tomó el tiempo antes que nosotros naciéramos, ¿sabe?, para escribir nuestra vida. El salmista lo dijo así en el Salmo 139. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas, sin faltar una de ellas. Un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad es aquel que se rinde. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel que le dice al Señor: habla porque tu siervo oye. Habla porque tu sierva oye. Un adorador no es el atrevido, no es el soberbio que cree que él le da o ella le da las instrucciones a Dios. Dios es Dios, poderoso, omnipotente, soberano. Adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores son los que el Padre anda buscando. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.